Maravilla de las posibilidades que tenemos de acercar el mundo. Estamos desde Londres con Mateo Prochaska, médico epidemiólogo peruano, además miembro de la Comisión Técnica que conjuntamente con otros representantes científicos peruanos ha actualizado las cifras de fallecidos por COVID en el Perú. Y claro, estamos hablando de cifra muy alta, estamos hablando de más de 180.000 muertes, cuando el Ministerio de Salud daba solamente hasta hace unos 3 días 70.000, pero se han manejado y se han desarrollado criterios justamente para sincerar esta cifra. Y quisiéramos que empecemos por ahí. Mateo, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Hola Mónica, hola Fernando, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación. Sí, quisiéramos un poco conocer los criterios, cómo se han abierto las informaciones, es decir, cómo se ha logrado. Ayer conversaba con Rayi Burjo en el mismo sentido, y lo que aquí estamos enfrentando es un universo no solamente de los que fueron certificados o tuvieron las pruebas COVID y murieron en esa circunstancia hospitalaria, sino que además se ha incorporado todo lo demás, es decir, la sospecha, el familiar, los criterios epidemiológicos, virológicos, serológicos, pero para el común de la gente habría que explicar un poco eso, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa es que en países de más altos ingresos, los fallecidos por COVID son todos los fallecidos que tienen una prueba diagnóstica y fallecen. Claro. ¿No? Entonces es muy fácil hacer el conteo porque hay gran cantidad de pruebas diagnósticas. Sabemos que ese no ha sido el caso del Perú. Entonces, para contar la verdadera cifra de fallecidos por COVID-19 en el Perú, teníamos que tener unos criterios que fueran un poco más flexibles, que nos permitieran mirar distintos tipos de información, incluyendo certificados de defunción o, como bien mencionaban, epidemiología, radiología clínica. Y a partir de ello es que se han desarrollado 7 criterios para definir la muerte por COVID-19 en el Perú. Y al aplicarlos en los sistemas de información hemos obtenido el número de 180.764 muertes hasta el 22 de mayo del 2021. Sí, señor Prochaska, algo que me ha llamado la atención es que el mismo día que se publicaba el informe oficial del grupo de trabajo del cual usted era miembro, ha publicado usted un comunicado aparte, privado, junto a Raji Burhum y al señor Vigard, en donde subrayan temas diferentes que en el comunicado oficial, es decir, la exigencia de transparencia como garantía de la democracia. ¿Por qué es que han sentido la necesidad de publicar un comunicado aparte firmado por ustedes tres el mismo día que salió el comunicado oficial? Creo que es porque tanto Patrick, Raji y yo tenemos la experiencia común de que entramos de repente a opinar dentro de la esfera pública a partir de la pandemia. Y vimos que nuestra participación fue bien recibida, y fue bien recibida no solamente por el público, sino también por el Estado peruano, que gracias a la presión que han hecho Raji, Patrick y bueno, yo también, han logrado el establecimiento de la data de COVID en el portal de datos abiertos. Entonces, ha sido a partir de esa data abierta que se han identificado discrepancias en la cantidad de fallecidos, y esa presión ha logrado poner en la agenda sincerar las cifras. Y luego nos han llamado a nosotros a ser parte del equipo que lo ha hecho. Entonces ha sido, creo, un bonito ejemplo de participación pública, y creo que la combinación de estas 3 cosas, o sea, estos 3 ingredientes que de repente el Perú en el 2021 necesita, ¿no? Datos abiertos, vigilancia ciudadana y voluntad política, para que los primeros 2 sean exitosos. Ahora, yo creo que este es un buen ejemplo de la mezcla de los 3. Para terminar de comprender ese comunicado, Mateo, básicamente es no una advertencia, pero sí una solicitud de que se mantenga en el tiempo y que no sea una situación esporádica producto de una coyuntura determinada dentro de la pandemia. O sea, eso es básicamente una apuesta también para el próximo gobierno. Por supuesto, es proponer continuidad en este modelo de colaboración entre la sociedad civil y el sector público, ¿no? El Estado peruano tiene que fortalecerse, y la sociedad civil puede en oportunidades apoyar ese fortalecimiento, ¿no? Y este ha sido un buen ejemplo y queremos que eso se continúe. Ahora, la pregunta que quería hacer es, obviamente todos sabemos que el sinceramiento de las cifras, que es muy doloroso, nos coloca nuevamente en un radar de ser uno de los países donde mayor impacto de muerte ha habido por millón, es decir, la métrica que se hace normalmente. Pero, ¿sirve para qué específicamente? O sea, conocer el número siempre es doloroso, pero quisiera que compartas con el resto de la gente por qué es absolutamente necesario tener actualizado el número real
en muerte, es decir, los que están sospechosos de COVID, los que tienen vinculaciones en sus propias familias que podrían estar, haber muerto de COVID, y los que están certificados de haber muerto de COVID. ¿Por qué esto es tan importante? Esto es fundamental porque es la mejor herramienta para entender cómo la pandemia ha afectado a una región o a un país, y nos permite saber cómo las medidas de control que hemos implementado han funcionado o cómo no han funcionado. Nos permite, por ejemplo, comparar regiones, comparar meses, comparar semanas. Entonces, esta herramienta que estamos presentando, y le hemos puesto el nombre Serie de Datos Noticinadef, es la mejor herramienta que tiene el Perú ahorita para entender cómo la pandemia está pasando por el territorio y para entender las cosas que está haciendo el gobierno y el efecto que estas cosas puedan tener sobre la salud de las personas. Entonces, es en realidad una herramienta para controlar la pandemia. Señor Prochaska, quisiera que después de una breve pausa nos conteste a lo que me parece que es la pregunta más importante. ¿Cuál es la razón por la que el Perú es hoy el país del mundo que peores resultados en términos de muertos ha tenido de la pandemia? ¿Qué ha habido de particularmente mal hecho en el Perú o qué circunstancias existen acá que nos ha llevado a tener tantos más muertos de los que estábamos contabilizando hasta ahora? Nos lo contesta, por favor, después de una breve pausa. 9:18, estamos conversando con el epidemiólogo Mateo Prochaska, al que habíamos dejado planteada la pregunta de por qué es que los resultados en términos de muertes de la pandemia en el Perú son los peores del mundo. Gracias, Fernando. Sí, bueno, primero hay que poner un poco las cosas en contexto, ¿no? No todos los países del mundo están utilizando los mismos sistemas para reportar fallecidos. Entonces, va a haber diferencias en los sistemas y, por lo tanto, diferencias en las cifras. Entonces, Perú es uno de los primeros países de América Latina que está sincerando las cifras con un nuevo sistema un poco más exhaustivo. Entonces, antes que hacer comparaciones, tenemos que ver los sistemas que están utilizando otros países. Entonces, eso es un primer lugar. Pero eso no niega lo que bien has mencionado, ¿no? Que existe una gran cantidad de fallecidos, un impacto muy severo de la pandemia en el Perú. Y la consecuencia de ello, entre otras cosas, es que ha habido una gran cantidad de transmisión. Es decir, no hemos logrado disminuir la transmisión en la medida suficiente que esto no resulte en un aumento de muertes. Pero además, no hemos logrado tener los hospitales equipados para responder a la demanda alta de necesidad de camas de cuidados intensivos, oxígeno, cuidados básicos, entre otros. Entonces, en realidad, la forma más fácil de describirlo sería por falta de ciencia. No ha habido suficiente ciencia para diagnosticar a los casos, no ha habido suficiente ciencia para atender a las personas en los hospitales. Y por eso es que la ciencia tiene que estar en un punto central en la agenda de cualquier país. Y en realidad, en cuanto a decisiones, no sé si llamarlas políticas, pero decisiones que se tomaron al principio, al medio y en este momento de la pandemia. Ya estamos hablando, imagínate, estamos hablando de dos gobiernos o distintas autoridades. Y esto es lo que ha generado también de ir, digamos, del exceso al relajamiento y pasar al medio por una serie de comportamientos erráticos respecto a una respuesta en la pandemia, que es lo que estamos pagando el día de hoy. Y eso ha cobrado vidas, lo que hace el tamaño de una responsabilidad pues enorme frente a lo que ha ocurrido en nuestro país, no solamente por ser un país pobre o de bajos recursos en la respuesta sanitaria, ¿no? Bueno, eso lo ha dicho usted, no yo. No, digo, o sea, es una reflexión que hago respecto a todo lo que hemos vivido en un año y medio. O sea, las respuestas han sido en algún momento una exigencia, pero no había un respaldo científico en la exigencia porque ni siquiera sabíamos lo que estaba pasando. Y después ha pasado por una serie de comportamientos de respuesta política que finalmente terminan en una cantidad y en una cifra de muertes muy grande, ¿no? Más allá del virus específicamente, ¿no? Completamente. 3 errores puntuales. A ver. En primer lugar, pruebas serológicas antes que pruebas moleculares desde el comienzo. Ajá. En segundo lugar, cuarentenas que no han estado ajustadas a contexto. Las personas que están en estado de pobreza o en trabajos informales no pueden quedarse en casa. Y en tercer lugar, retrasos en la vacunación. La vacunación es la principal forma de salvar vidas. Entonces son esas 3 fallas grandes que ha tenido el Perú al momento de manejar la pandemia y que han devenido en la cantidad de fallecidos que hemos reportado el día de ayer. Nos dijo usted como explicación de estos malos resultados 2 cosas, ¿no? El mal sistema hospitalario y que no supimos evitar la transmisión. ¿Qué se hizo mal? Pese a este largo confinamiento y muy precoz
¿Qué se hizo mal para no lograr impedir la transmisión? Fue en realidad un legado histórico de no haber invertido en ciencia por décadas, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo como Reino Unido y ayudo al control de la pandemia aquí. Y una de las principales... Mateo, estamos teniendo algún inconveniente en la comunicación. No sé si es, digamos, la línea de internet o qué es lo que está ocurriendo, porque te estábamos escuchando perfectamente. A ver si es posible recuperarlo ahora. A ver, no escuchamos. Te leo los labios, pero no escuchamos. Ahora sí, a ver. ¿Qué? Ahora sí. Adelante, perdón. Uy, Caramba, no. Justo cuando nos iba a contestar Mónica, ¿por qué es que no se logró impedir la transmisión? Dios mío. Según nos dijo, una de las causas de la alta tasa de mortalidad. Bueno, esperemos que se restablezca. Londres queda lejos, pero normalmente funcionaba bien. Debe haber habido alguna dificultad entre tanto, ¿no? Ciertamente. Ahora, habrá que discutir también este matiz metodológico que ha puesto, que la cifra que tenemos ahora, muy elevada, más de 180.000 muertos, es fruto de una manera de contabilizar los muertos que no han adoptado en otros países. Sí, o claro. sea, que él ha matizado la realidad, digamos, del Perú en relación con otros países, ¿no? Y entiendo que la aspiración es justamente que esta medición con estos 7 criterios finalmente pueda también ser adoptado en distintos países del planeta. A ver, Mateo, ¿ahora sí? Ahora sí, perfecto. Adelante. Sí. Mónica, como te contaba, tiene que ver con el acceso a pruebas de laboratorio. Sí. ¿Ya? Cuando nosotros vemos en Reino Unido lo que hemos hecho y vemos los certificados de defunción por COVID-19 versus a los fallecidos con prueba de laboratorio, las curvas son tas con tas, o sea, son casi iguales, ¿ya? Mientras que si hacemos el mismo ejercicio en el Perú, pues la curva de laboratorios está casi en el piso y los certificados de defunción muy altos. Y esto tiene que ver con la capacidad de tener una red nacional de laboratorios, con la capacidad de tener un sistema de referencia de laboratorios que sea más robusto. Y quizás en el Perú nos agarró la pandemia menos preparados por ahí. Sí, teníamos también la pregunta, Mateo, respecto a que esta metodología que han utilizado para tener este resultado es una metodología que no se ha probado en otros lugares del mundo y que probablemente la aspiración sea que sea parte de una forma de contabilizar las muertes. ¿Esto es así? ¿O sí se ha ejecutado en otros lugares de la misma manera? Sí, no, eso sí se ha hecho en otros lugares, por ejemplo, concretamente en Reino Unido, lo hicimos nosotros hace cerca de un año. El equipo que trabaja junto al mío, digamos, lo hizo. Entonces fue parte de ver esas herramientas que yo también dije, algunos de estos criterios se pueden abarcar a Perú, y en Perú ya habían empezado a trabajar en esa dirección. Entonces ha sido un trabajo conjunto, y hemos tenido también el aporte, por ejemplo, de Edgardo Nepo, que es un consultor de la OPS. Entonces hemos tenido también la validación de los estándares internacionales para ver que nosotros no estamos haciendo lo que se nos ocurrió hacer, ¿no? Estamos alineados con otros países también. Entonces esto es algo de calidad. Señor Prochaska, hay otro tema que se ha planteado estos últimos días en redes sociales, que es el resultado de un tuit que usted mandó sobre un tema personal, haciendo notar que había financiado sus estudios. Ya vemos que han dado muy buenos resultados para el Perú, con un crédito bancario que le ha resultado oneroso y ha merecido una respuesta, tengo entendido, por parte del banco ante el cual obtuvo el crédito. ¿Puede darnos detalles sobre esta correspondencia intercontinental que se ha saldado como una historia feliz, aparentemente? Bueno, todavía no hay un desenlace feliz, pero para dar contexto, yo salí del Perú hace 4 años como médico epidemiólogo y vine a estudiar una maestría de control de enfermedades infecciosas, porque es lo que a mí siempre me ha interesado, con o sin pandemia. Yo siempre hablo de esto, ¿no? Para el aburrimiento de las personas que normalmente me rodean. Para provecho de nuestro país, no seamos tan modestos tampoco, ¿eh? Y a partir de ello es que, bueno, empezó la pandemia. Yo empecé a trabajar en el gobierno británico 3 semanas antes del inicio de la pandemia. Entonces me agarró en un lugar donde he podido aprender mucho. Pero claro, por supuesto, la educación es una inversión y es un costo. Entonces yo he estado pagando mi crédito mes a mes con la solvencia que me permite el trabajo que tengo actualmente. Pero por ahí hubo un comentario que hablaban sobre que el ejercicio actual hecho pues con el grupo de trabajo era una colaboración público-privada. Y a mí me pareció importante decir, pues más bien no, es de la sociedad civil y el sector público. No ha habido acá empresa, ¿no? Haciendo esa distinción, ¿no?
Y por ahí pues entró la broma en el Twitter de si esto fuera una asociación público-privada, de repente el banco de crédito podría ayudar a pagar este crédito, esta deuda pendiente, ¿no? Que yo estoy pagando solo los intereses, pero por ahí me respondió el banco. Entonces, no sé en qué termine esto en realidad, pero... Bueno, pero ojalá que termine en un final, ¿no?, provechoso, sobre todo para quien está, digamos, avalado no solamente en sus estudios, sino en su trabajo para con nuestro país. Vamos a llegar al Bicentenario, Mateo. En términos políticos estamos en una situación absolutamente polarizada. No voy a preguntar sobre tema específicamente electoral, pero ¿qué es lo que deberíamos pretender los peruanos en el rubro que tú manejas a partir del 28 de julio, ¿no? Tenemos que buscar un país que tenga más apertura a la ciencia, ¿no? Más apertura a la ciencia. La ciencia es el motor del desarrollo, o sea, la investigación es el motor del desarrollo. No podemos crecer como país si no ponemos a la ciencia al centro. Y lo mismo con los derechos, ¿no? Hay mucha fuga de personas que van al exterior. En mi caso personal, una de las razones por las que yo salí del Perú es porque soy un peruano gay y soy parte de la comunidad LGBT de forma orgullosa y digna, y el Perú no me permitía vivir mi vida de esa forma. Y consecuencia de ello es que ya no vivo en Perú. Entonces, para que el Perú esté mejor, tiene que también empezar a poner la igualdad y la ciencia al centro del tablero, ¿no? No podemos ya seguir en el margen. Ahora, el tema de la ciencia es una cosa, el tema también de una mirada y una visión conservadora del país es algo que lamentablemente está en los dos planteamientos ideológicos en este momento, y es aparentemente no un tema que les preocupe muchísimo, ¿no?, a ninguno de los dos candidatos. Y se ha visto claramente en el último debate presidencial que cuando se habla de enfoque de género y cosas de esta naturaleza, cada uno habla de geografía, en fin, o cualquier otro tema. Y sería importante que la gente que esté en el Perú y los talentos que estén en el Perú y en general quienes estén en el Perú puedan sentir la felicidad de vivir en una comunidad donde se les respeta, ¿no?, como a todo el mundo. Y eso es algo que deberíamos pretender todos como sociedad, ¿no? Y desde aquí nuestro acuerdo, y qué pena pues que tenga que irse talento nacional precisamente porque no se siente acogido en su propio país. Muchas gracias, Mateo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por sus declaraciones y por lo que nos ha contado sobre su experiencia personal también.